para pasar a un segundo tema, a nuestro segundo tema de la semana, bueno, como había quedado como en el pendiente la semana pasada, culmina este polémico título 42 para la legislación migratoria de los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, ha tenido repercusiones del más distinto tipo, no tan solo en el ámbito comunicacional y político, sino también en el ámbito social y demográfico. Ciertamente esto fue una medida que se tomó en un contexto de pandemia en la cual la actuación o las obligaciones institucionales de los Estados Unidos para atender estos pedidos de asilo o pedidos de protección o de refugio que se solicitaban en la frontera, pues esto vuelve nuevamente al llamado título 8, es decir, el título que estaba en vigor previo a este título 42, y que se esperaba, pues, había mucha expectativa. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo evalúas tú, sobre todo desde el punto de vista ya de este lado del norte de la frontera? ¿Cómo miras tú tu valoración a este acontecimiento y sus primeras relaciones? Porque claro, todavía no han pasado más de 2 semanas. Así que, ¿cómo lo miras tú? Bueno, desde el punto de vista de la opinión pública, en el plano doméstico había una expectativa de que iba a haber una avalancha. Recuerden ustedes que cada cierto tiempo acá, sobre todo con fines electorales, se utiliza el éxodo migratorio, la marea, se esperan caravanas de migrantes. Entonces eso, por supuesto, que ha estado presente en los medios de manera incesante. Sin embargo, una vez que eh, dejó de estar en vigencia el título 42 y entró de nuevo en vigencia el título 8. Al parecer, todavía no hay números definitivos. Mallorca dice que es prematuro hablar, pero sí se nota, sí se observa que ha habido una reducción en los números que, al menos desde el punto de vista de la experiencia que se tiene, está muy por debajo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que mucha de la gente que está intentando cruzar para aplicar por asilo, que es el asilo defensivo, no hay que confundirlo con el asilo de la gente que llega con una visa de turista y se queda y luego introduce un asilo. Eso es un asilo afirmativo, eso es diferente. Lo que está colapsando el sistema es precisamente que hay una incapacidad desde el punto de vista burocrático de hacerle frente a esas dos realidades, ¿no? Y las dos son legítimas. Y a eso voy. El problema de la frontera es un problema crítico, grave, gravísimo, porque estamos hablando de gente que está huyendo no necesariamente por razones políticas, sino fundamentalmente económicas y de seguridad. Y el problema es que la figura de asilo es asilo político y por eso mucha de esa gente viene engañada a la frontera, a sabiendas de que puede ser una especie de lotería. A algunos los dejan pasar, a otros no. Y la gravedad de la situación es que Estados Unidos está contando con México y el resto de Centroamérica para que les ayude a mitigar un poco este influjo de migrantes. Están contando con una serie de, digamos, de alcabalas que van a prevenir a la gente. Pareciera que está funcionando el mensaje de que la frontera no está abierta y que no hay puerta franca, pues, para que entre todo el mundo. No estoy segura que la rigurosidad del mensaje le esté llegando a la gente, y la clave sigue siendo la economía de los coyotes en la frontera, que es lo que realmente creo yo que está detrás de toda esta, digamos, de Sí, la claro, crisis, que no es que no exista, claro. pero está Sin lugar a ayudada, dudas, y está claro, alimentada. esto revela precisamente esa complejidad, ¿no? Esa complejidad de varios Exacto, niveles, en varios ámbitos, exacto, y que de alguna manera, como también comentabas, aquí también está la incapacidad del propio gobierno de los Estados Unidos, ya digamos de carácter federal, no es una cuestión achacable sí, estrictamente a Texas o a Arizona o a Nuevo México o a California, sino que es algo que tiene que ver en su conjunto
con medidas que incluso no tan solo va desde el punto de vista meramente policial, sino también hay un componente allí de coordinación de logística para la acogida, para la atención médica, para la atención también del personal que trabaja en la frontera. Y también me gustaría un poco examinar y pulsar un poco tu apreciación, Manolo, sobre todo visto a la luz de la historia, a la luz también de lo que podríamos entender como un flujo migratorio bueno, muchas veces se ve compelido a tener a veces hasta que mentir, ¿no? Porque no todo el mundo estaba viendo una persecución política o estrictamente relacionada con la política. Y hay incluso migrantes climáticos, hay migrantes de Sí, Claro. por muchísimas razones. Y muchas veces pues se ven en una situación en la que si de alguna manera empiezan a trabajar de forma informal cerca de las fronteras, son estigmatizados. Hemos visto declaraciones terribles en distintos lugares de América Latina y particularmente en el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, el propio alcalde de Ciudad Juárez exige y hace llamamientos públicos para que no le den dinero a los migrantes, para que no les dejen trabajar. Entonces, claro, no puedes trabajar, no tienes permisos, no sabes, tienes un tema de espera totalmente incierto. Si te quedas en México, tampoco tienes certidumbre. O sea, están realmente en un verdadero purgatorio estas personas. ¿Cómo miras tú esta situación tan lamentable y tan incierta, ¿no? Bueno, tres ideas que alguna de ellas ya, la primera ya la hemos repetido otras veces. La pulsión por migrar es una pulsión humana, punto, ¿no? Toda la historia de humanidad es una historia de migraciones. Dicho esto, ¿qué es lo que encontramos novedoso en este proceso? Relativamente novedoso, tampoco es una cosa de los poquísimos años recientes, ¿no? Es la inmigración a través del Istmo Centroamericano y de México, de contingentes de otros países latinoamericanos que van a Estados Unidos. Esto es lo que aparece como novedoso, porque teníamos una inmigración mexicana a Estados Unidos o una inmigración de otros países de América Latina que históricamente ese desplazamiento había sido a través de la vía aérea, ¿no? Entonces, ahora esto concatena la realidad de distintos países y lo que tú has dicho, puede ser el alcalde de Ciudad Juárez, pero puede ser un alcalde también en la frontera de Guatemala con México, en la frontera, como hemos hablado aquí varias veces, del Darién, etcétera. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que es necesaria una cooperación internacional. O sea, es un problema sistémico global y no es un problema de un solo país, no es un problema ni del país receptor ni del país que envía, ¿no? Afecta a varios países, ¿no? Aquí me resulta interesante la visita del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, a Washington hace ya, se cumplen ahora unos 10 días, en el que se tocó este tema, ¿no? O sea que parece ser que la Casa Blanca pidió cierta ayuda para que el servicio diplomático español, sobre todo los consulados en la zona, pudieran ser oficinas tramitadoras de algún tipo de instancia de visados o de recepción de peticiones de este tipo de asilo que estamos hablando, ¿no? Aquí en España no se ha desarrollado mucho, no se ha dado mucha información, no se ha desarrollado mucho este tema y no tengo ahora mismo una noticia clara al respecto, pero esta podría ser una vía, ¿no? Es decir, que también no solo España, sino la Unión Europea pudiera atraer a cierto tipo de migrantes que en una segunda opción pudieran estar interesados en obtener los papeles de entrada en la Unión Europea. Claro, y que de alguna manera, pues esto podría ser un eslabón más de esta necesaria coordinación internacional y bueno, ¿por qué no intercontinental, en la que de Claro. alguna manera se consiga algún tipo de alivio o al menos de alguna manera mitigar los efectos tan perniciosos que tiene una puerta cerrada? Porque es que el tema
es como en alguna ocasión también lo comentábamos, es como simplemente de alguna forma las personas también tienen, digamos que una situación en la que muchas veces, evidentemente está el tema que había comentado Marisabel de la desinformación, del tráfico de personas, también tiene implícito pues el tráfico de expectativas, ¿no? En las que muchas Exacto. veces de forma irresponsable pues se manifiestan unas expectativas que están Xavi, fuertes. Ujú. conviene no olvidar que en el flujo de personas que van por el Darién y por Centroamérica, no solo son personas latinoamericanas, ¿no? O sea, podemos Sí, encontrar personas que vienen de África, que vienen de centro de Asia, que vienen de la India, que vienen de Pakistán. sí, sí, De Afganistán, se han encontrado hasta ucranianos, que es increíble claro, porque hay el parol, es gente de claro, todas partes. Y por sí, sí. cierto, ya que Manolo lo menciona, por el Darién no han bajado hay unos números que divulgó Wola sobre el paso del Darién y hasta abril del 2023 se está hablando de un enorme, o sea, que es sostenido el El número flujo de de personas. personas que está pasando por el... Sí, Sí, eso y no ha claro, bajado, y eso no ha bajado. evidentemente, pues esto ciertamente convoca a medidas más concretas. Es también particularmente llamativo muchas veces cómo esto lamentablemente se utiliza de forma, si se quiere, bastante irresponsable por parte sobre todo también a nivel político, particularmente en Estados Unidos uno escucha voces muy críticas sobre el tema de la migración y voces que de alguna forma no tiene como un planteamiento propositivo, sino sobre todo de ilegalizar, o sea, ponerle como una necesaria etiqueta de ilegalidad a este proceso que, como bien dice Manolo, pues un proceso humano que ha existido y existirá mientras haya vida en la Tierra. Así que seguiremos examinando impresiones y sobre todo de cara al futuro, muy probablemente pues vamos a seguir tocando este tema y aprendiendo de él. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.